Buenas noches. Una vez más presentamos una de las tertulias de Radio Vitoria organizada por Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. En este caso vamos a tratar un tema que creo que puede ser de cierto interés y por otra parte bastante actualidad, que consiste en analizar, discutir, indagar algo acerca de los parques naturales y concretamente de los parques naturales en Álava. Hoy día en que los aspectos relacionados con la naturaleza, los espacios naturales, el aprecio que tiene la sociedad actual respecto del campo, de los sitios libres, de las áreas menos degradadas, va ganando puntos. Se presentan una serie de problemas ligados al mantenimiento de estos espacios y a la vez de cómo la sociedad es capaz de conservarlos, mejorarlos y cómo integrarlos también, por otra parte, en su aprovechamiento en relación con los recursos que estos espacios naturales tienen. Para ello tenemos a dos personas que son socios de Eusko Ikaskuntza. En primer lugar, Luis Javier Tellería, que es director de Medio Natural y Enología de la Diputación Foral de Álava y que tiene un gran conocimiento de este tema, dado que, aparte de por su propia formación como doctor en Biología por la Universidad del País Vasco, y que de la que también fue profesor, ha tenido mucha relación con todo lo que digamos el entorno natural y agrario, como supuesto director de la Granja Modelo de Arcaute, o también miembro, en este caso más concreto y más específico, de los patronatos de los parques naturales de Urkiola, Gorbea, Valderejo e Izqui. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Con nosotros también está Santi Basterrechea, que es ingeniero agrónomo por la Politécnica de Madrid y especialista, digamos, e interesado especialmente en todo lo que se refiere a la planificación del suelo agrario, y de lo cual también tiene alguna serie de estudios, por ejemplo en Mondragón, de planificación del suelo, de la zona de suelo no urbanizable, etcétera, y que, conjuntamente conmigo mismo, Eugenio Ruiz Urestarazu, profesor de geografía de la Universidad del País Vasco y también interesado en temas de espacios rurales, pues podemos dar, espero, una cierta panoplia de las opiniones que pueda haber en torno a este tema, tanto desde un punto de vista más técnico, como pueda ser de un ingeniero agrónomo, desde un punto de vista del medio natural, como pueda ser desde el punto de vista que puede dar Luis Javier Tellería, y por otra parte también desde un punto de vista que creo que nos interesa aquí más global de todo el tema. Para centrar un poco el asunto, yo creo que puede ser interesante empezar por considerar cuál es el concepto de parque natural, qué es lo que entendemos por parque natural. Esta figura relativamente nueva de lo que es un parque natural entre nosotros tiene mucho éxito, digamos, ciudadano entre las conversaciones normales, porque todo el mundo habla de los parques naturales, el Parque Natural de Gorbea, el Parque Natural de Valderejo, etcétera, pero quizá convendría concretar más, es decir, cuando hablamos de parque natural, concretamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Luis Javier, si te parece a mí, puedes empezar. Sí, yo creo que aunque parece sencilla, la contestación es realmente compleja. Porque parque natural tiene una definición internacional, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza lo define de una manera, pero creo que todas estas definiciones de carácter global son inútiles. En el sentido en que el parque natural es lo que en cada sitio decidamos que queremos que sea. Y además, si uno observa la evolución de la declaración de parques naturales por las administraciones vascas desde el año 89 en que se declara por primera vez Urkiola, incluso la propia normativa de Urkiola, y luego Valderejo, va viendo una evolución en la propia normativa. Esto significa que las propias administraciones van observando aquellas deficiencias que se encuentran en las primeras declaraciones y se van adaptando a las últimas, ¿no? Y de hecho, si uno ve la normativa de ICI es notabilísimamente diferente a la de Valderejo en el sentido de que permite mucha más flexibilidad. Por tanto, el concepto en sí mismo ha cambiado, porque
Al final, un parque natural, desde nuestro punto de vista, y ya lo definimos en el Plan Estratégico Rural Vasco en el año 92, es un espacio, en principio bien conservado, con una actividad económica básicamente de sector primario, y que permitirá hacer una normativa de defensa de ese espacio, permitirá mantener unos valores naturalísticos que contiene y permitirá generar mecanismos de educación ambiental y potenciar el desarrollo rural. Mezclando en la batidora estos tres conceptos se puede jugar. Pero claro, ese concepto en el País Vasco de parque natural no es el mismo si lo aplicamos a las grandes extensiones de Castilla y León o de Extremadura, donde probablemente el concepto de parque natural en aquellas extensiones era distinto. Incluso en Euskadi es distinto hablar de espacio natural protegido en Vizcaya o Guipúzcoa, con zonas enormemente urbanizadas, zonas enormemente industrializadas, que Álava, que tiene grandes espacios abiertos desertizados desde la perspectiva humana y con una enorme concentración de ciudadanos en Vitoria. Tanto desde la perspectiva de educación ambiental, de expansión de los núcleos urbanos industriales, desde la perspectiva de ordenación del territorio, es notablemente distinto. En ese sentido, lamento no poder contestarte concretamente a la pregunta, pero sí, por lo menos, lanzar a nuestros oyentes la reflexión de que parque natural es única y exclusivamente lo que los ciudadanos, a través de la administración, queramos en cada momento. Muy bien. Santiago, tú desde tu punto de vista, el concepto actual de lo que aquí, en el País Vasco, se tiene de parque natural, ¿entraría dentro de los esquemas que tú pretenderías para lo que debe ser un parque natural, o tienes alguna duda al respecto, o cómo ves este asunto respecto, insisto, en lo que es el concepto en sí mismo, ¿no? Bien, bueno, yo diría, siguiendo un poco el hilo que ha dicho Luis Ángel Tellería respecto a la definición de parque natural, que ha hablado de que es complejo y difícil definirlo, aunque así mismo también es sencillo. Yo quisiera recalcar que uno de los argumentos que hoy día se ven en las zonas, sobre todo de Álava, que están muy poco pobladas, zonas agrícolas, y sobre todo las zonas ganaderas, que el tema de los parques naturales, que no cabe duda que sirve para, como él ha mencionado, pues para potenciar todos los hábitats naturales que encierra un parque natural, los recursos, etcétera, etcétera. Lo que no cabe duda es que también hay un recurso humano que es muy importante, que son los ganaderos, y hoy día pues estamos viendo conflictos sobre todo a la hora de desarrollo de las normas urbanísticas que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años, que no tienen nada claro los ayuntamientos, y menos creo que concretamente, yo estoy teniendo siempre los ganaderos, y menos ganaderos, en cuanto a cómo potenciar, cómo desarrollar sus recursos humanos y sus recursos también, lógicamente, ganaderos. A mí, por mi profesión, me ha tocado ver cosas muy curiosas, concretamente hace unos años, a la hora de tener que ubicar, por ejemplo, un aprisco para las fresas, donde encontré con que habían declarado las nuevas subsidiarias que era una zona paisajística y en la cual no se podía construir absolutamente nada. Era una finca que la tenía frente de casa y el señor no podía construir absolutamente nada. Y que él tenía un recurso que era una finca, pero no sé si por H por B o por el desarrollo de las normas en aquellos momentos, en aquellos años, pues igual ahora con los sistemas de las decisiones de ordenación del territorio están más ajustadas, están mejor reguladas, pero en aquellos años, y no son muchos, aquella persona se vio que no podía hacer nada. Y entonces tuvo que plantear la situación, pues tendría que ir lógicamente pues, al Departamento de Diputación Nacional a ver lo que podemos hacer. Afortunadamente aquel hombre se cambiaron las cosas y dejó de ser una paisajística y pudo hacer sus cosas. Entonces, por eso que cuando Luis Ángel habla de potenciar el desarrollo rural, me gustaría que explique bien qué se entiende por potenciar el desarrollo rural y en qué forma se va a hacer y en qué condiciones, porque creo que es muy importante tener en cuenta el recurso humano. Lo que hay que ver claramente es que los futuros ganaderos van a ser guardadores del bosque, van a ser los guardadores del parque natural, porque en este caso, si van a ser los guardadores del bosque o del parque natural, lo que procede es que por parte de las instituciones asignen a las personas un sueldo, como se asigna un sueldo guarda forestal, y cuando venga algo no pasa nada. Comerá las ovejas y al fin y al cabo tiene un sueldo y él sigue adelante, sigue allí en su parque o en su zona rural, y él puede vivir dignamente, etcétera, etcétera. Pero si eso no se define claramente, que yo me parece que en la directiva de ordenación del territorio no lo deja definido, no define muy bien
¿Cuál es la asignación de recursos hoy día en las zonas húspides no urbanizables y concretamente limítrofes y contiguas a los parques naturales, donde se está desarrollando, hay precisamente explotaciones de tipo intensivo y extensivo, y claro, y de esas cosas creo que conviene que el oyente, bueno, y yo mismo y todos estamos aquí, pues nos aclaren y las entendamos mejor y a ver cómo se va a llevar adelante. La pregunta creo que es bastante directa para Luis Javier, pero antes de esto me gustaría volver a recordar en palabras prácticamente no de Luis Javier Tellería cómo ha indicado algo que creo que debemos tener bien presente respecto de que cuando hablamos de un parque natural muchas veces se está pensando casi exclusivamente, o esa es la impresión que saco yo de conversaciones, en fin, que se oyen en la calle, que los parques naturales son esencialmente para salvaguarda del medio natural. Y creo que ha quedado claro desde el principio que los objetivos no solo son de salvaguarda del medio natural, que también por supuesto lo son, sino que además tiene otros objetivos que, bueno, quizá habría que ponderar en su importancia, pero que también son la educación ambiental, como aquí se ha mencionado, y el desarrollo rural. Precisamente en este tercer objetivo del desarrollo rural es donde Santiago Basterrechea nos indicaba pues sus dudas y sus preguntas también acerca de cómo se engarza este desarrollo rural dentro del funcionamiento de la normativa del parque. Bien, lo que pasa es que Santiago ha hecho una reflexión en paralelo a los parques naturales, que estamos hablando de otro problema, pero que probablemente es un problema a analizar conjuntamente. En ese sentido, los parques naturales, y también nosotros en las administraciones, hemos reflexionado y hemos debatido mucho. Muchas veces en los parques naturales se ha partido de la ortodoxia conservacionista para ir evolucionando hacia una realidad más práctica, más pragmática de los hechos. Todo además culmina con la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, que consagra de alguna manera ya la figura de parques naturales. Es una ley que nos dota a los vascos de una legislación propia que no nos haga depender del Estado. Para mí ese punto fue clave desde la perspectiva política nuestra, de no depender de una legislación estatal, que era la famosa Ley 489, y de la visión que el Estado tenía en el 89 de la conservación de la naturaleza, que desde luego nosotros no compartimos. Pero también hay que considerar otro aspecto. Quien ha concretado y ha desarrollado la política de conservación de la naturaleza en el País Vasco ha sido, tanto desde el gobierno como desde las diputaciones, las administraciones agrarias. Y eso no hay que perder la perspectiva, porque no se ha hecho desde una administración medioambiental. Eso nos llevaría a otra reflexión sobre ya la necesidad o no de esas administraciones ambientales o horizontales, o hacerlo desde administraciones sectoriales con un sentido muchas veces más palpable de la realidad, de la convivencia con la realidad cotidiana. Eso hace que la Ley de Conservación de la Naturaleza, que aprobó el Parlamento Vasco por unanimidad en el 95, consagra entre los objetivos de la ley, además de la conservación de los recursos naturales, la de garantizar el uso agrario de los suelos, por ejemplo. Y toda normativa de parque natural lleva siempre, como uno de los primeros artículos, la garantía del uso ganadero en esos espacios protegidos. Porque nosotros hemos analizado los parques naturales como espacios a conservar, donde espacios a potenciar su biodiversidad, y hemos considerado al Homo sapiens, la especie Homo sapiens, como formando parte de esa biodiversidad. No la hemos separado, la hemos integrado. Y por tanto hemos pensado que el hecho de que haya seres humanos conviviendo con otros elementos de la naturaleza y haciendo sus prácticas económicas tradicionales, realmente el sector primario, no es solo bueno, sino que es óptimo, y que es algo que hay que potenciar. Otro aspecto que tú has tratado aquí es distinto, es el del conflicto que se está generando, y hoy en día en Álava de una manera muy palpable y muy perceptible, que es el de el traslado de la psicología urbana al medio rural. Ese es otro problema. Es otro problema que llevaría a otro programa, que invito a Eusko que escucha, que lo pueda tratar dentro de un tiempo, que es el de esa segunda residencia de ciudadanos muy urbanos de Vitoria que están trasladándose a núcleos rurales, lo cual a mí me parece muy bien, porque traslada un tipo de desarrollo económico muy puntual a esos núcleos, siempre y cuando el ciudadano urbano sea respetuoso con el ser y el querer ser del mundo rural. El problema es que el hombre urbano, la mujer urbana que se está trasladando a segunda residencia al mundo rural,
está intentando imponer sus criterios de convivencia social, sus criterios de convivencia política, sus criterios económicos. En ese sentido, eso está llevando a que haya ciudadanos urbanos que se han hecho su casita en no sé qué pueblo y resulta que siempre había habido una pequeña vaquería y ahora a ese ciudadano le molesta el huevo de vaca. Entonces traslada el conflicto a que no está reglamentado según la normativa de salubres, perniciosos y no sé qué, no se ajusta a las normas sociales y genera un conflicto local potente, aunque de poca gente muy importante, socialmente muy importante, pero es un problema distinto de los parques naturales. Por contra, por ejemplo, dentro de 10 días se va a inaugurar públicamente en Valderejo un centro de etnografía rural, de alguna manera, donde el visitante urbano que va a ir al Parque Natural de Valderejo, además de ver las maravillas de la naturaleza que hay allá, va a adentrarse en la ruralidad histórica de aquella zona, en el valor que ha tenido la explotación del lino, del ganado, de hacer tejas, de esa implicación de esa psicología rural, esa sociología rural. Y eso le hace al ciudadano que va a un parque natural apreciar no solo los valores naturales, sino los valores del ciudadano rural de siempre, de su historia, de la cultura que nos aporta, intentando no solo no rechazarla, que es lo que está ocurriendo en algunos núcleos, sino intentar integrarla. Sería mucho más interesante integrar valores de lo rural en el mundo urbano que lo que está ocurriendo realmente ahora. Pero insisto, ese es otro debate, ¿no? Yo lo que vengo a decir es que los parques naturales no solo están siendo respetuosos con la realidad rural de Álava y de Guipúzcoa y de Bizkaia, sino que están potenciando lo rural y además intentando ser escuelas de conocimiento de lo rural hacia todos los ciudadanos urbanos. Yo creo que este punto es realmente interesante, puesto que habría que decidir realmente, y parece que en este caso la decisión está tomada, y desde mi punto de vista, en mi opinión, correctamente, acerca de esa dicotomía y a veces enfrentada que existe cuando hablamos del medio natural. Bueno, cuando hablamos del medio natural, y en este caso particular de los parques naturales, tenemos tendencia, ¿no?, a pensar que esos territorios son unos territorios, pues efectivamente naturales, ¿no? Digamos, cuando de hecho no es así. Es decir, por gracia o desgracia, en el País Vasco pues no contamos con espacios naturales estricto sensu, sino que contamos con espacios relativamente naturales, es decir, que tienen retazos naturales, pero la mayor parte de ellos son espacios humanizados, transformados por el hombre. Es decir, que los espacios que llamamos naturales hoy día realmente son espacios que el hombre los ha transformado y los tenemos así por la propia actividad humana, no actividad de tipo agrario esencialmente, ¿no? En este caso ganadero, en este caso. Por eso, cuando se tratan los temas de parques naturales o de medio natural en general, existe esa doble tendencia a considerar si lo que hay que defender es el medio natural, o desde una perspectiva además de medio natural, o por el contrario, lo que hay que conjugar los intereses de mantenimiento del medio natural con los intereses, digamos, de mantenimiento también de esa sociedad rural, de esa sociedad ganadera, de esa cultura rural y urbana, que creo que, como decía, en mi opinión, es tan importante, y no sé si decir incluso más, que muchos otros aspectos del propio medio natural. Hay personas que cuando están juzgando, por ejemplo, determinadas actuaciones que se proponen sobre zonas así llamadas o conocidas por nosotros como naturales o seminaturales, parece que se ponen desde la perspectiva, pues qué sé yo, del quebrantahuesos, ¿no? Es que esto va a matar al quebrantahuesos. Bueno, en fin, creo yo que la perspectiva debe ser, como aquí ya se ha dicho, ¿no?, desde la perspectiva de la sociedad humana, es decir, la sociedad humana integrada dentro de ese medio natural, formando parte de la propia biodiversidad del territorio. Y entonces lo que tenemos que adoptar es esa perspectiva, ¿no?, de la sociedad humana, y que naturalmente lo que queremos conseguir con este tipo de figuras y de normativa y de protección no es otra cosa más que buscar, como todo tipo de ordenación del territorio, un mayor bienestar para la sociedad humana. Y partiendo de esa base, el mayor bienestar para la sociedad humana, eso supone que también interesa para ese mayor bienestar la conservación y la mejora de este medio natural, de toda la fauna, la flora, etcétera, porque eso da una mayor calidad de vida, y todo lo que supone la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad es bueno para la sociedad humana y es bueno para el bienestar. En este sentido, habría mucho que hablar, efectivamente, pero volvería a centrarlo un poco más en torno a los parques naturales,
y concretamente si precisamente esta dicotomía, ya no solo desde el punto de vista de la gestión de las sociedades agrarias, de los empresarios agrarios ganaderos, respecto de su utilización del espacio natural, sino también de algo que se ha mencionado, como son la frecuentación de los ciudadanos a este campo. Y ya no me refiero tanto a zonas de urbanizaciones, etcétera, que quedarían en principio fuera hoy por hoy de los parques naturales, en gran medida al menos, sino la frecuentación de fin de semana o la frecuentación de vacaciones, etcétera, que a veces se achaca, no sé si con razón o no, respecto de que esta declaración de parques naturales lo que puede suponer es a pesar de pretender una mejora y una salvaguarda del medio, una degradación del mismo, debido a que, pues, seamos sinceros, por ejemplo, Valderejo pues era una zona de Álava, una zona de muchos valores paisajísticos, naturalísticos, culturales, etcétera, pero muy desconocida, y no solo en Álava, no digamos fuera de la provincia, pues también era una zona muy desconocida, con muy pocas personas que se acercaban a ese lugar. Fue declarado parque, comenzó a hacerse propaganda, comenzó a llegar más gente. Esto no presenta unos problemas, unos conflictos entre ese querer que desde la administración, desde un punto de vista que yo comparto también, que son unos bienes naturales que la sociedad en su conjunto tiene derecho a gozar de ellos, pero puede chocar contra un exceso de uso, digamos, que puede provocar una cierta degradación. A mí me gustaría saber si con la experiencia que tenéis vosotros, esto cómo veis que funciona. Por ejemplo, Santiago, ¿tienes idea de si realmente una frecuentación masiva de estos territorios está causando un conflicto respecto a su propia conservación, o por el contrario no, ves que esto se conserva bien? Bueno, no sé, yo creo que hoy día no estamos capacitados para decir, hoy es pronto para decir si la demasiada frecuencia de la gente que va allí a los parques está realmente dañando los parques. Yo creo que, como he dicho los que te llegué, yo creo que todo depende de la respetuosidad o del respeto que tienen las personas por los parques naturales y por todos los recursos que hay. Yo creo que no tengo constancia de que realmente se esté haciendo ningún tipo de daño en el sentido por parte del hombre urbano que va a disfrutar de aquellos recursos. Yo creo que la gente de ahí, yo creo que pasea, no sé si, no estoy seguro si permiten andar, creo que sí, que permiten andar en bici, ¿no? Bueno, este es otro tema que a continuación también los podemos tratar. Bueno, luego sí, por ejemplo, no sé si andarán las famosas esas motocross o no sé cómo se llaman, pues los parques naturales. No tengo constancia, me parece que no, o que soy optimista y quiero pensar que no, porque en algunos, desgraciadamente, cuando vas al monte, en algunas de las zonas que no están consideradas como parques naturales, aunque en realidad sí son parques naturales para mí, sí se les ve, y eso sí que verdaderamente, ese tipo de vehículos, creo que sí verdaderamente erosiona y hace un daño bastante fuerte al medio ambiente y a los recursos que hay allí, porque ellos inconscientemente piensan que no. Pero bueno, lo que es el parque natural, no creo que el parque natural de Gorbea, o sea, yo soy mucho al monte, no me ha parecido ver ese tipo de gente que ande con ese tipo de vehículos o que deje restos allí de manera desordenada y con plásticos o papeles. Yo creo que el ciudadano de aquí del País Vasco, yo creo que es bastante respetuoso. Tampoco voy a ceñirme solamente a los parques naturales, porque yo creo que es bastante respetuoso también con lo que es el monte o con la naturaleza. Igual estoy demasiado optimista al respecto. Yo diría que sí, que eres bastante optimista, me da la impresión. Hombre, lo que pasa es que creo yo que al monte normalmente siempre es una minoría la que va, y cada vez una minoría más grande, y normalmente suele ser gente más sensibilizada respecto al contacto y al mantenimiento de estas superficies, pero desgraciadamente, aunque nos hagamos del tema, yo por quitarte un poco de optimismo, no hay que más que ver muchas veces cómo están nuestras ciudades, ¿no? Pues llenas de porquería, de suciedad, de pintadas, etcétera, etcétera, lo cual, pues le hace a uno perder ese optimismo del que hacías nada. Pero, volviendo a lo anterior, yo no sé si Luis Javier Tellería tiene algún tipo de opinión más fundada, me refiero por más fundada en el sentido de que, vive el problema mucho más día a día. Y en este sentido ya quería enlazar con lo anterior, es decir, que si esa frecuentación masiva supone degradación, o vemos que no está suponiendo degradación, no está perfectamente controlado aquello, pero a la par también
otro aspecto ligado al anterior, como es el hecho de que en la entrada de los parques muchas veces nos aparece unos cartelones grandes donde empieza a poner prohibido acampar, prohibido andar en moto, prohibido andar en bici, prohibido recoger flora, prohibido, es decir, que uno parece casi que va a entrar a un campo de concentración más que a un parque natural muchas veces, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede conjugar salvaguardar los intereses del medio, que las personas que tienen derecho, por otra parte, a conocer su propio territorio y gozar del mismo puedan hacerlo? Bueno, ¿cómo se puede controlar esto y qué resultados está dando? Sí, vamos a ver. Hay que analizarlo desde los distintos niveles de parques que tenemos, ¿no? No es comparable Valderejo, que era desconocido, con Urquiola, que era un sitio que frecuentaba ya todo el duranguesado y gran parte de los bilbaínos con alta frecuencia, ¿no? Valderejo era desconocido y en su día, lo mismo que Isti, recientemente ha sido declarado parque natural, provocó un debate intenso, fundamentalmente con el movimiento ecologista, que curiosamente no quería que se declarase el parque natural porque generaba un atractivo. Claro, ellos siempre han dicho que ellos han conocido ese sitio maravilloso, en silencio, pero que la frecuentación masiva puede estropearlo. Eso desde ese punto de vista, a mí siempre me ha parecido un tanto egoísta. Es querer disfrutar paisajes desconocidos por la mayoría de los ciudadanos en exclusiva. Y eso no está bien. Hay que socializar la naturaleza, hay que socializar el paisaje y dar la oportunidad a que todos vayan a él. Desde ese punto de vista, Valderejo, por ejemplo, era desconocido por casi todos, y de repente en este momento estamos teniendo unas visitas anuales del orden de 70-75.000 personas. Es una bajada. Pues bien, también el ser parque natural nos está permitiendo hacer un seguimiento muy exhaustivo precisamente del daño que se hace. La clave no es que vaya mucha gente, es que organicemos bien el uso público de esos espacios naturales. Esa es la clave, dónde llevas a la gente y dónde la organizas. Realmente de los 70-75.000 personas que van a Valderejo, el 80-85% se nos quedan en el área de la Lastra, el área con casas, con el área recreativa, perfectamente preparada para recepcionar el impacto que le genera el pisoteo de gente, incluso algo urbanizado, en el sentido de que tiene algún aparcamiento, hay una casa del parque, es un museo, es una zona de educación ambiental. Más adentro del parque no hay ningún daño, todo lo contrario, lo que estamos observando es una mejora de la naturaleza. Por ejemplo, los buitres, que tanto pánico había, que hace solo 7 años estaban en trance de desaparición, en estos momentos se ha saturado. Valderejo está saturado de población. No puede ya aumentar su población de buitre porque está al límite de lo que permite ese ecosistema. Luego, en ese sentido, para mí es posible compatibilizar el disfrute de gran parte de la población de los espacios naturales, generar educación ambiental en esos sitios, generar algún empleo, pues porque hay un bar, hay un par de guardas, hay movimiento económico más allá del sector primario, aprovechando la declaración de espacio natural, y no estamos observando, además lo digo honestamente, con datos en la mano, no estamos observando ningún fallo, ningún problema de conservación de la naturaleza más allá de alguno puntual, fácilmente es solventable, pues por un exceso de pisoteo en una pequeña zona, que eso no va a deteriorar la biodiversidad. Claro, en Gorbea, por ejemplo, esto todavía puede hacer. Gorbea, cuando se declaró parque natural, subían los coches, los vehículos han votado hasta el club de Gorbea de una manera masiva. Hoy en día está prohibido, taxativamente, salvo los ganaderos. Estamos además apoyando a los ganaderos. El ganadero que tiene su rebaño arriba va a poder acceder tranquilamente arriba y abajo con su vehículo a punto. Eso por un lado. Gorbea, en el momento en que tenga un centro de educación ambiental bien montado en Sarriá, pues tenemos un uso masivo de ese espacio, pero sí estamos notando que en Valderejo, por ejemplo, en el momento en que hacemos las parquecheas, los centros de educación ambiental, la gente aumenta su sensibilidad y respeto. Nos falta un paso, que es que trasladen esa sensibilidad de cuidado ambiental de ese espacio a otro monte, que es lo que decía Eugenio, que no esté protegido. Parece como que ahí hay vía libre, mientras que en el parque natural sí hemos conseguido ese respeto. Y hemos conseguido ese respeto a pesar de esos carteles que parecen un exceso de cohesión, ¿no? Pero lo hemos intentado hacer de verdad más que prohibiendo cosas, recomendando hacer otras. Siempre hemos intentado usar el mensaje positivo, aunque sabemos que al final, si no pueden pasar motos, hay que poner, no pasan motos. Es decir, la gente rechaza mucho las prohibiciones taxativas, pero también estamos viendo que en los parques naturales la gente la está aceptando, porque a cambio de esas prohibiciones se le da un sentido positivo de centro de educación ambiental, centro etnográfico, área recreativa, senderismo señalizado, folletos, es decir, una explicación y por tanto
va a reconocer los valores que hay, por tanto va a aceptar ciertas negativas. Insisto, en los parques naturales lo hemos conseguido en cierta medida, y en la medida que hacemos todas las inversiones necesarias. Fuera de los parques naturales tengo la sensación de que nos seguimos comportando como un colectivo con ciertas dosis de salvajismo social. Pues el mismo, nos comportamos igual que en el mundo urbano, así, pintando, echando todo al suelo, etcétera, etcétera. Yo creo que los parques naturales necesitan una escuela de comportamiento en la naturaleza. Y todavía yo creo que no se extrapola ese comportamiento. Bueno, esperemos que realmente sea como nos dice Luis Javier Tellería, pero nos quedaba por tratar algo que se ha mencionado aquí, pero que no hemos llegado a hablar de ello un poco más a fondo y creo que tiene su interés. Si por un lado, tal como hemos dicho ahora, parece ser que este supuesto peligro, ¿no?, de la fecundación masiva no resulta tanto, al menos por el momento, y supongo, claro, con la nueva entrada, hemos hablado de Valderejo, ¿no?, pero con la nueva entrada al funcionamiento de otros parques, pues también es pensable que la población se disperse algo más, ¿no?, y no vaya tanto a unos únicos sitios, etcétera. Y esto es quizá lo que más problemas ha creado, tal como ha salido a aparecer en los medios de comunicación, en torno a que se ha sido normalmente muy reacio, ¿no?, por parte de los agricultores y los ganaderos que viven en esas zonas donde se propone implantar un parque, de que allí se haga realmente esto, ¿no? Da la impresión de que tienen realmente un cierto miedo a que, bueno, que toda la normativa que se cree en torno a la declaración del parque, pues que les impida tomar ellos la iniciativa de la gestión de los territorios, de los espacios, de las parcelas, de los bosques que tradicionalmente los han llevado, bueno, no totalmente de una forma totalmente autónoma, pero sí al menos con una forma, con un modo de gestión más autónomo del que en principio puede pensarse que los parques naturales lo dan. Este tema, ¿cómo está? Es decir, tanto Santiago, por su conocimiento del medio rural, como Luis Javier, pues nos pueden informar, yo creo, de este asunto. Tú, Santiago, ¿qué piensas? Tú, tal como ves el ambiente, digamos, entre los agricultores y los ganaderos, ¿qué opinas tú? Ahora, ¿qué dicen ellos? Bueno, yo puedo hablar pues un poquito por la experiencia que tengo con ellos, de trabajar con ellos en labor profesional, ¿no? Entonces ellos están inquietos, no cabe duda que están inquietos, pero por muchos factores, ¿no? No me cuento el tema de las primas de la ley, ese tipo de cosas, que es lo que más hablan, generalmente lo que más hablan ellos. Pero bueno, no cabe duda que sí, que el tema de convivir cerca de un parque natural, pues para ellos se ven claro, situaciones, sobre todo aquellos, sobre todo los colegios, que yo creo que son los que más problemas han tenido. Son los que nos han tenido fundamentalmente en estas zonas de la zona de Guirijo y por ahí, aunque somos un parque natural, con el tema del lobo, por ejemplo. Y entonces ellos, cuando ocurren ese tipo de situaciones, pues claro, claman contra la administración, porque dicen, aquí estamos trabajando todo el día, esclavos, ganamos 4 pesetas, las ovejas nos la matan, al lobo hay que proteger porque forma parte del ecosistema o de los hábitats y quedan muy pocos. Pero claro, nosotros, ¿qué pasa con nosotros, no? Entonces, yo claro, les comprendo, ¿no? Porque ellos así como viven de sus recursos, que es el ganado vino y de la leche o los quesos, caso de que los hicieran, ¿no? Y entonces no cabe duda, que lo dije al principio, creo que a la población, que no es mucha, que vive cerca de los parques naturales, creo que le tiene que dar a la administración una solución, o por lo menos unas garantías en el sentido de que ellos pueden ir con cierta tranquilidad a la hora de explotar sus recursos. Los recursos son no es que sean grandes, porque son pequeñas explotaciones normalmente en Álava, no hay grandes ovejeros en Álava, sino que son pequeñas explotaciones, y eso lo tienen que garantizar. Y creo que por lo menos una cierta seguridad y una cierta tranquilidad ante este tipo de situaciones que hoy día se están dando. Y como ejemplo, como lo he dicho al principio, yo diría que cabría en otro tema, el tema cuando he hablado del tema de la ubicación, de la planificación del territorio, en el sentido de si fuera no urbanizable, no, o ¿no? En el sentido de que si esto es no urbanizable, hasta dónde llega lo urbanizable, etcétera, etcétera. Entonces, con eso quiero decir que de una vez por todas la administración tiene que sentarse a la mesa y empezar a asignar recursos al territorio.
Es decir, ordenar el territorio de una manera adecuada en función de lo que ellos representan. No solamente para proteger a la naturaleza, para socializar la naturaleza, eso es maravilloso, eso creo que todo el mundo está de acuerdo y es lógico además. ¿Quién va a querer que se degrade el medio ambiente? Porque si degradamos el medio ambiente, pues yo creo que nos cargamos todos, nos cargamos la naturaleza, nos cargamos los recursos y nos cargamos la humanidad. Pero lo que no cabe duda es que hay que conseguir un equilibrio. Y hoy por hoy, yo no sé si verdaderamente están bien asignados los recursos al territorio. Aquellas zonas que verdaderamente deben ser zonas ganaderas, porque tienen un potencial en hierba, en pastos, etcétera, por temas de climatología inclusive, porque hay ganado por sufre menos, etcétera, pues hay la administración debe ser taxativa y decir, bueno, pues esta es una zona ganadera. Aquellas otras zonas que verdaderamente no deben ser porque están más degradadas, porque están hoy día ya están biológicamente están débiles, pues lo que haya que estas zonas hay que protegerlas y hay que potenciarlas. Y en eso yo creo que la administración tiene que ser clara y dar esa tranquilidad, como dijo al principio, y esa seguridad a los ganaderos para que no vivan ellos intranquilos y no sepan muchas veces, pues trabajan, pero ven esa inseguridad. ¿No? Luis Javier, entonces, ¿qué dirías a esto? Es decir, si a un forestalista, por ejemplo, que tiene una explotación de especie de rápido crecimiento, dice, bueno, pero usted que esto es parque, cuando usted lo tire no va a poder poner este tipo de especies, tendrá que poner otras, qué tipo de compensación, en fin, ¿cómo se mueve este mundillo? Sí, este mundo se ha movido y se sigue moviendo con mucha tensión. Con mucha tensión en los momentos primeros de declaración de parque. Quizás se nos olvida un tema para mí trascendental, ¿no? Que es que todos los parques que se están haciendo en la comunidad autónoma que se están haciendo con un esfuerzo de consenso y de información enorme, ¿no? Es decir, no es de la noche a la mañana por sorpresa se publica un decreto de que pilla a todo el mundo desprevenido. Todos los que tienen interés en la zona han conocido borradores, más borradores, documentos, planos, normativas, debates, etcétera. En ese sentido, los ganaderos en los parques naturales siempre están saliendo ganando porque aparece permanentemente la reflexión de la necesidad de más pastos en función de la carga ganadera. Otro problema es si hay ganaderos o no hay ganaderos, pero esto no tiene que ver con los parques naturales, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con las realidades macroeconómicas de Europa. Los forestalistas, en cambio, sí están siendo afectados. Porque en general las normativas de parques naturales en determinados tipos de pendientes de monte están diciendo cuando usted quite el pino radiata, que tendrá que poner una especie de crecimiento medio, o una defensa de la erosión. Es decir, no es denostar el pino radiata, sino decir que el pino radiata y su modelo de gestión de saca cada 25 años no es correcto con determinados pendientes de monte, simplemente. Lógicamente, lo que garantiza la ley de conservación de la naturaleza y todos los decretos de parques naturales es que cualquier limitación del derecho, del desarrollo normal de la actividad económica, es compensada económicamente por la administración, es decir, por todos los ciudadanos solidariamente. Y por tanto, en el caso de Urquiola y Gorbea, fundamentalmente en las vertientes vizcaínas, en los casos estos concretos se negoció con los forestalistas una compensación económica, una fórmula matemática del cálculo de la compensación por pasar de una especie de crecimiento rápido a una de crecimiento medio, y en este momento se está abonando por parte de las diputaciones esas compensaciones en el momento de cambio de especie en la plantación. Insisto en que al principio, antes de la declaración de parque natural, se vive mucha tensión. En concreto en Gorbea se vivió verdadera crispación local. Porque también, cuando hay un poco de nerviosismo, siempre aparecen listos que les gusta pescar en el río revuelto. Y entonces las cosas se complican, se politizan, se dramatizan más de lo real. Lo que ocurre es que en el momento en que se declara parque natural, los que viven en la zona contienen la respiración a la espera de qué es lo que va a pasar ahora, y cuando van pasando las semanas, los meses, incluso los años, y ven que no pasa nada, que ellos siguen haciendo su actividad económica normalmente, que sigan viendo que se hacen inversiones de acceso público, si ven que las subvenciones en determinados aspectos son superiores por estar en un parque natural que si no estuviesen en el parque natural, por ejemplo todas las subvenciones forestales tienen un 10% añadido, empiezan a rebajarse. Solo me ha quedado una espinita en algunos sitios, que es recordarles cómo se crisparon en el momento de la declaración
Y no es que me pidan a mí nadie disculpas, sino que aquellos que les soliviantaron se están yendo de rositas. Y quizás a aquellos líderes de levantamientos locales habría que exigirles una responsabilidad por haber generado crispaciones sociales de esas características. Siguiendo con las personas más directamente afectados somos todos los ciudadanos, ¿no? Pero más directamente afectadas como son los habitantes de los entornos de los parques naturales. Antes se ha hablado también y bueno, estamos hablando durante un tiempo bastante largo ya, acerca de cuáles son los objetivos de estos parques, como es el desarrollo rural y la protección del trabajo, digamos, agroganadero y forestal, etcétera, en cierto modo al menos, pero también se ha mencionado por parte de la Artillería como también este desarrollo rural puede entenderse, y de hecho así parece que está dando sus frutos, como creación de nuevos puestos de trabajo, como una diversificación de la actividad económica, de la base económica de estos municipios, pues en base, claro, no a grandes cambios ni grandes números de nuevos empleos, pero sí a cierta ayuda que para estos lugares con pequeña población normalmente, etcétera, pues resultan significativos. No puede, y esta sería mi pregunta o la duda o la reflexión que me hago yo, no puede contribuir el hecho de que se creen estos nuevos empleos en el sector terciario, turismo, pues guardas o restaurantes o bares, etcétera, no puede contribuir precisamente a que la actividad agraria o agroganadero forestal, ya de por sí bastante mermada por causas, como se han dicho, ajenas y algunas propias también, no puede colaborar a que todavía se merme más, es decir, que agricultores o ganaderos que digan, bueno, pues yo me voy a colocar aquí de otra cosa, o en la casa donde vivo voy a montar un restaurante, y bueno, voy a dejar la actividad agrícola que hasta entonces llevaba. ¿Estos casos se están dando? ¿Se sabe si...? No, en general no. Quiero decir, puede darse, pero tampoco los parques naturales son vendidores, ¿no? Porque todo no sé qué, de repente son camareros. No, es decir, yo creo que el caso más paradigmático, una vez más, es simplemente porque es el que más experiencia de años tenemos en Valderejo, y en Valderejo, aquel que lo conocía entonces, estará, supongo que, ilusionado de lo que ha ocurrido, porque aquello está en trance de cerrarse como núcleo habitado. Vivían 3 personas que tenían 4 vacas cada uno y ya no podían aguantar más. Bien, en estos momentos esas 3 personas siguen allá, 2 se han casado y han llevado a sus mujeres allá, siguen siendo ganaderos, tienen las 4 mismas vacas, o 5 o 3, pero siguen teniendo las mismas vacas. 2 son guardas del parque y otro tiene un restaurante con su familia y un alojamiento de 6 habitaciones de agroturismo. Pero además siguen siendo ganaderos. No sé si por desgracia o gracias a Dios, yo creo que gracias a Dios, los parques naturales no son la panacea del desarrollo económico. Es una fuente más posible de generar algunos empleos en la zona que han de apoyar fundamentalmente que núcleos rurales en trance de desaparición no desaparezcan. Yo creo que es fundamental, es una apuesta en la que debemos de estar toda la sociedad alavesa. Fundamentalmente además la alavesa. No cito la agricultura cristiana porque no están teniendo estos problemas de deshabitación, de deshumanización del medio rural. Aquí sí. Los parques naturales son una alternativa más, como lo está haciendo programas operativos, ¿no?, de desarrollo rural promovidos por la propia Unión Europea. Pero no son en absoluto una alternativa al empleo ganadero del sector primario tradicional. También estamos llevando pequeñas industrias al medio rural, es meter el sector secundario, el sector transformador al medio rural, pero no, con eso no estamos hablando del medio rural. Yo creo que el medio rural lo que hay que hacer es conseguir diversificar su tejido económico. Hasta ahora ha sido exclusivamente primario. En la actual Unión Europea, con el sector exclusivamente primario no se puede sobrevivir y hay que conseguir un entramado, un tejido económico diverso con el sector industrial y con el sector terciario. Desde luego, el parque natural, la naturaleza, hoy en día, puede parecer duro lo que voy a decir, pero puesta a producir de una manera coherente, de una manera correcta y de una manera compatible, puede generar ese pequeño sector terciario que puede diversificar de tal manera el tejido económico rural que lo haga sobrevivir. En ese sentido, yo creo que esa es la apuesta que estamos haciendo desde las administraciones agrarias. Nunca trasladar la creación de empleos a través de la conservación de la naturaleza como una alternativa económica, no, como una variable más.
Pero es que no nos debemos olvidar de la variable fundamental, que era conservar el espacio. Y de otra variable tan fundamental, aprovechar esos entornos para generar educación ambiental en el mundo urbano. Es decir, todo es, insisto en lo de la batidora, ¿no? Hay que meter esas ideas en la batidora, batirlas bien, ¿no? Sí. Bueno, el asunto yo creo que está, bueno, bastante claro, ¿no? En lo que se refiere a esa conjunción de intereses del medio natural y de la supervivencia. Creo que efectivamente estoy de acuerdo con esta idea que en el caso de Álava es extremadamente importante. Me da la impresión, igual peco de optimismo en esta ocasión, que los peores años da la impresión de que han pasado, ¿no? Han pasado en el sentido de que había muchas comarcas alavesas que no se han llegado a despoblar del todo por muy poquito, y parece que ahora, debido, bueno, a todas estas políticas que se están llevando a cabo de ayuda al medio rural, entre los cuales se integran, por supuesto, también los parques naturales, están empezándose a ver una cierta diversificación que creo es fundamental, ¿no? En este campo, y está empezándose a ver cómo, pues, parece que esa despoblación que parecía que era irreversible se está frenando cuando menos. Y bueno, cabe esperar en el futuro que efectivamente este hecho se consolide y siga adelante en esta dirección. Yo querría tratar, ya que se va haciendo el final del programa, está terminando nuestro tiempo, quería tratar un tema que desde mi punto de vista creo que puede ser interesante, un poco enlazado con todo lo que hemos venido diciendo. ¿Qué sería el hecho de cómo gestionar estos parques naturales? Esto vale para parques naturales o vale para otro tipo de gestión del territorio. Me refiero, ¿qué es más interesante? Si tener una gestión local, una gestión en la que los protagonistas principales, no digo únicos, pero al menos sí principales, sean los propios habitantes de estos territorios, los agricultores, ganaderos, los habitantes de los pueblos del parque o de su entorno, etcétera, o por el contrario, bueno, haya unas instituciones, unos organismos superiores, más lejanos, digamos, pero con una perspectiva más global del territorio, etcétera. Me gustaría poner, para aclarar un poco lo que quiero preguntar, o lo que quiero hacer reflexionar, es un ejemplo, ¿no? Cuando los parques naturales franceses, debido al gran centralismo, ¿no?, de la estructura administrativa de Francia, dependían de París directamente, ¿no? Y luego cuando comenzó pues la descentralización, empujada en gran medida, ¿no?, por la Unión Europea, bueno, pues se dieron parte de los organismos de gestión de los parques, abrieron el paso a los electos locales, a los representantes de organismos locales, etcétera. Por ejemplo, en el Parque Nacional de los Pirineos se vio que aquello resultó casi, por lo menos al principio, pues una especie de medio locura. Todos los alcaldes querían poner en su valle una estación de esquí, querían poner una estación termal, querían poner un centro de vacaciones y querían poner no sé qué. Es decir, que toda la idea de la conservación del parque se podía venir abajo por la propia gestión local en este sentido. Cabe pensar que una gestión más ajena, es decir, más fría, más objetiva, podríamos decir, quizá puede dar un resultado mejor. Es una pregunta. Pero claro, también por otra parte decir que, bueno, y los propios habitantes entonces no se les va a tener tanto en cuenta, así como también se casaría estas dos tendencias, un poco de gestión local frente a una gestión más lejana, supuestamente al menos más objetiva. No, si quieres, yo te cuento mi versión, pero... Sí, bueno, para eso has venido. Sí, vamos a ver. La gestión aquí en cualquier caso lleva la Diputación, ¿no? La Diputación en ningún caso, entiendo yo, no es lejana. No es lejana, no, es que a lo mejor alguno la percibe de vez en cuando como algo lejana, pero no es lejana. No obstante, los parques naturales llevan añadido un aspecto, que es la creación de figuras de colaboración y de decisión importante, son los patronatos. Yo creo que son figuras jurídicas claves que hacen, que crean a los locales, a los más próximos, como copartícipes en la gestión del espacio natural. En el sentido en que sobre todo es un órgano de control del gestor, permanente control del gestor. Aquí, normalmente el medio natural se gestiona a través de una cosa que es la norma foral de montes. La norma foral de montes la gestiona la Diputación Foral de Álava. Esto sería lo mismo, solo que previamente consultando a la gente de la zona. ¿Quién conforma los patronatos? Los ayuntamientos, las juntas administrativas, los cazadores, los ecologistas, los científicos, la UPV, los agricultores, los ganaderos. Y no solo es un órgano de participación de los locales, que ellos quieren codecidir con la Diputación sobre su futuro,
sino que además yo creo que son algo más importante todavía. Son, ahora que están tan de moda los foros, son el verdadero foro de consenso medioambiental de este país. En este país también tenemos unas ciertas tendencias a politizarlo y dramatizarlo casi todo. El medio ambiente ha sido un tema enormemente politizado. Yo creo que el medio natural se está despolitizando, se está desdramatizando, y precisamente por la existencia de patronatos por toda la geografía de Euskadi, que debaten local o regionalmente, comarcalmente sobre la problemática de cómo se conservan los recursos naturales, y hacen el hecho de que un ganadero o un cazador se vea cara a cara con un ecologista y un ecologista se vea cara a cara con un ganadero y un cazador y se reconozcan como seres humanos los dos, como personas que piensan y que razonan y que son buenos. Está consiguiendo verdaderos efectos de consenso. Yo creo más en eso que en algo tan importante que es lo que ha contado Eugenio, ¿no? Que es la colaboración de los locales en la gestión de su futuro, pero creo más en los patronatos como órganos de consenso del medio ambiente en este país. Bien, ya para finalizar, yo querría sacar un último tema sobre la mesa que se refiere a, sí, efectivamente, yo creo que, bueno, los tres que estamos aquí en esta tertulia creo que estamos perfectamente de acuerdo, y imagino que la mayoría de los oyentes que nos están escuchando también, respecto de que en los parques naturales parece que es algo positivo, ¿no? Que es algo bueno, pero cabría, si llega uno a esta conclusión, cabría pensar en, pues no, entonces que la solución sería hacer más parques naturales, sobre todo en zonas como Álava, que tiene unos espacios territoriales bastante bien conservados, en espacios, como digo, considerables, ¿no? Es decir, que cabrían más parques naturales. ¿Y por qué no se hacen más o se van a hacer más? O ligado a lo anterior, ¿por qué en unos sitios sí se declara parque natural, en otros lugares no se declaran parques naturales? Es decir, ahí hay una cierta discrecionalidad por parte de la administración. ¿Cuáles son los criterios realmente que se siguen? Y uniendo a esto, para no alargar demasiado y que haya tiempo suficiente para contestarlo con tranquilidad, el decir que efectivamente los parques naturales pues están muy bien, se intenta conseguir los objetivos que aquí se han dicho, ese triple objetivo, pero ¿qué pasa con el resto del territorio? Es decir, no puede servir, la pregunta sería, ¿no puede servir un poco de coartada los parques naturales para decir lo que antes también se ha mencionado en otro contexto? Bueno, aquí esto hay que cuidarlo mucho, bueno, pero para el resto se puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Es decir, serían un poco estas dos cuestiones ligadas entre sí las que me gustaría que comentes. Santiago, por ejemplo, ¿qué opinas un poco de este tema? Bueno, lo que no creo es contestar a eso no es nada fácil, porque ya, como ha dicho antes el jefe, hablar de definir parque natural ya es complejo, aunque ya decir con qué criterios va la administración o los organismos competentes se van a agarrar para poder decidir si este es parque natural o aquel no es, o a dónde extendemos lo que son los parques naturales, pues creo yo que es bastante complejo, es bastante difícil. Creo que normalmente para cuando ellos han decidido un parque natural habrán tomado muchísimos factores, criterios de biodiversidad, criterios de hábitat, criterios de zonas húmedas, de poblaciones muy bajas tanto a nivel faunístico como tema de flora, etcétera. Y claro, yo no sé si todas las zonas de Álava reúnen todos esos factores con los cuales la administración ha tomado a la hora de elegir lo que es un parque natural. Yo creo que los agradecerían ellos, pues cuando esté ya bastante mejor que yo, como que para Javier, tienes la palabra. Bien, en los pocos segundos que quedan, solo decir una cosa, que los parques naturales que se han declarado como tales no ha sido en ningún caso al azar. Fue el fruto del cruce de un montón de estudios hechos por distintas sociedades científicas de Euskadi que señalaban espacios por distintos valores como tales a proteger. Los cruzamos y establecimos un orden de prioridad. Eso se plasmó en un plan estratégico y hoy en día, a falta de un par de espacios, está a punto de finalizar. Muy bien, muchas gracias. Con esto terminamos. Gracias a todos ustedes.